Bien, invitamos por favor a las personas que están de pie, allí a la entrada, para que por favor nos ubiquemos en nuestros lugares. Vamos a dar inicio ahora a una conversación muy interesante. La hemos titulado, es un panel también, la hemos titulado Estrategias para el desarrollo de los mercados capitales, experiencias exitosas internacionales y locales. Y nos acompaña Amaka Sofor, Principal Industry Specialist at Debt Capital Markets, IFC, de Washington. Welcome. Thank you for being here with us. Felipe Aristizábal, CFO, Cementos Argos, Colombia. También Alonso Botero, bienvenido. Alonso Botero, CFO, de Organización Terpel. ¿A ti? Saulo Ferraz, Head of Corporate Banking, Citi. Bien, hola, bienvenido. Y modera Jaime Pedrosa, Director de Finanzas Corporativas del Banco de Crédito del Perú. Sean todos bienvenidos, qué rico tenerlos acá con nosotros. Y adelante, Jaime, tú tienes la palabra. Hola, buenas tardes, everyone. That's the only Spanish I know, so let me get that out of the way first. So my name is Amaka. I work for IFC, which is the private sector arm of the World Bank. And we do a lot in terms of working with the regulators and markets on developing capital markets. So I have a very distinguished panel here, and I will just start by generally setting the context. What have we seen broadly in emerging markets or in other markets that have made the market to grow? And we would hear from the panel on specific local strategies and what the issuers have also done in the market. So we can have the presentation up on the screen. I will try to talk very slowly, so hopefully you can hear me. I'm just going to start by briefly talking about the role that capital market plays with respect to driving sustainable development. I'm sure we all hear the word SDGs now. It's a buzzword, Sustainable Development Goals. So what role does the capital market play in achieving these Sustainable Development Goals? And if you look at the information I have on the slide, you would see that across the key sectors that are important for sustainable development, whether it's energy, housing, health, education, there is significant investment gap of about $4 trillion that is required annually to meet these SDGs. The data we have for the World Bank, the numbers we have are actually about 8 trillion to 10 trillion annually. Those are not numbers that can be met by banks or developmental financial institutions like ourselves. That then means that the key means, actually, of plugging this investment gap is the capital markets. If you look at capital markets globally, you have global capital of over 178 trillion, and the numbers keep growing. So that's why it becomes a very, very important tool to mobilize funds from private sector to solve the global problems that we have. On the next slide, I'm just going to talk a bit on, for all of us in this room, we came here because capital markets is important, and I must really commend Noam for this conference. I've had various views all day, ranging from politicians to startups and to issuers in the market. And I think for us, particularly at the World Bank, capital markets is a key strategy for us to drive economic growth in the emerging markets that we cover. And that's for various reasons. The first point is really it's an access to local currency. Many development institutions like ourselves and many global fund managers
would typically provide funding in foreign currency. So local sources, we tend to say that local problems are best solved in local currency. You mitigate wrong way risk. A lot of the problems we have when issuers access a lot of foreign capital when they are not exporting is when there is a crisis or significant devaluation. We tend to see a lot of financial instability in the system. So for us, the capital market is very key because we drive long-term financing in local currencies. And we'll hear from some of the issuers in the panel as well. And in many efficient markets at cheaper cost. The next key point that makes it very important for all of us here is the diversification benefits. You have access to diverse investor base. With the global trends that we're seeing today, if I take maybe Basel III, for example, there are more restrictions on bank capital and the sort of risks that banks can take. So there are so many lending that, we see banks clamping down in terms of risk appetite. But using the capital markets, you can fund sectors that are too risky for the traditional banks, which makes it an important, compelling proposition for the market. If we also look at transparency, we talk about how do we attract global capital. How do we attract global capital? It means there needs to be quality of information. When more issuers are accessing the market, there's a lot of transparency. You can determine credit values of a company. And the more these companies build track record in the market, the more global investors have confidence in investing in the domestic markets. And the next point I will touch on again, which is particularly important for us at the World Bank, is it's a key tool to transmit fiscal and monetary policy. The part of the reasons why when Fed said something, we see the movement immediately in rates is because their capital markets are very efficient. You can transmit monetary policy easily through the financial system. And then lastly, I've talked about the resilience. Companies are accessing long-term funding in local currency. We avoid currency mismatches. We avoid foreign or minimize foreign capital flights, which makes the economy more resilient. And then lastly, for investors, I'm sure we have some investors in the room, there are lots of diversification benefits and risk return for the capital market. So this is why it's important to all of us here. But now, if I come specifically to emerging markets or what we call developing economies, you can see that despite these benefits that we have mentioned, it's still underdeveloped in many markets. If you look at the graph here, the dark blue are advanced capital markets. It measures how sophisticated are global capital markets. And it measures sophistication by three things. One is the depth of the market. When we talk about depth, we refer to size. What is the stock capitalization to GDP? What is the volume of debt securities in the market relative to GDP? The next key metric is access. How many issuers are accessing the market? In the stock market, outside of the 10 largest companies, what percentage of market cap does the rest of the market represent? And the third key measure is efficiency. So this is IMF data. Efficiency, we're looking at trading and turnaround volume. How efficient is the market? So this is a map of how sophisticated the world capital market is. And you will see that, sadly, it's only the advanced countries. There are only 17 advanced countries in the deep blue. This is Latin America, or South America here. The main blue, which are the lighter blue, are the intermediate countries. And for that, we have only Brazil and Chile. And further up in North America, we have Mexico. Africa remains very largely underdeveloped, with lots of red, which means nascent markets. And Asia as well remains basic to intermediate. So I think the point is, across emerging markets, sophistication of capital markets still remains relatively low
compared to advanced markets. But we're making progress in the region. Brazil capital market is advancing, Chile, Colombia. And with these new initiatives, the plan is to get from the lighter blue to the deeper blue. So what are these pillars that can get these markets from light blue or red to dark blue, which are the advanced country? And it's not magic. It's 3 key components. Capital markets is not complicated. It's the issuers, it's the investors, and it's the market infrastructure, which is the link between the two. So what are the pillars that drive each? If I start with the first one, which is the issuers, for a capital market to develop, you need to attract wide issuer base. How do you attract new issuers to the market? I would say, particularly for the big corporates or banks, many people would always look at how easy is it for me to go to the market? Particularly for debt, is it easier for me to go to the bank or is it easier for me to go to capital markets? So speed and efficiency of execution matters a lot. In many developed markets, if you submit your documentation to the London Stock Exchange, for instance, you would know that, first review comes out in 5 days, next review 3 days, next review 3 days. Many developed stock exchanges have like the 5-3-3-2 rule. So there is certainty in terms of your document goes to the regulators, it comes out quickly. There is speed of execution, and we would hear from the issuers here as well what their experience has been. Next thing, for markets to grow, you need more issuers outside of the big banks. In many of our markets, a lot of the issuers here are the banks, and corporates are fewer. How do you attract these corporates into the market? And I would say the primary thing is corporate governance. The reason for most of the defaults that we have seen in the corporate bond market is due to corporate governance. So how do you increase corporate governance for these entities so that investors can have confidence to invest in them and you grow the pie? At IFC, we're working with NOAM to sign an MOU where we can advance corporate governance standards across the market. The next key point as well for issuers to attract wider issuers is, what new products are you offering them? If I look at the banking space now, with the move to Basel III, banks are looking for Basel III Tier 2 capital. Banks are looking for AT1, which is additional Tier 1 equity. They need to be able to comfortably come to the capital market and raise those types of instruments. Issuers in the real estate sector need to be able to do covered bonds, housing bonds, mortgage-backed securities. So if the products are there, then issuers would come. The next key thing as well is regulatory framework for established products. There are many products that are being used frequently in developed markets, whether it's REITs, very advanced securitization markets. We talk about SMEs a lot in Latin America because SMEs constitute a bulk of the institution. But unfortunately, SMEs are usually too small for individual investors to take staking, which is where securitization becomes important. How do you bundle these SMEs and create vehicles that would allow people to invest in them? When I speak a lot to the pension funds in the region, they tell me that, we don't do small transactions because we don't have time. So what does that mean? They need funds that they can invest in, and they need securitization vehicles that can be still risk mitigated to bring them into that space. The next point is really on the investor side, which is the demand. How do you drive demand? We've heard a lot today about pension reforms. If I look at what is going on in Peru with the pension withdrawals, that is impacting ability to do long-term transactions. If we look at the uncertainties in Colombia with regards to the discussions on the proposed pension reforms, that is negatively going to impact long-term investments in the capital markets. So how do you have strong reforms that would create long-term investors? How do you develop the fund industry? A lot of EM markets or developing economies are very reliant on pension funds. How do you create other investors? How do you create funds, collective investment vehicles, retail investor base? If we look at Brazil, for instance,
They've achieved a lot of success with the CRI and CRA, which enables, tax incentive bonds for retail investors that enables individuals to buy these instruments. So individual investors are very heavy players in the infrastructure space. How do you create those investor base in different markets? How do you introduce new asset classes that help deepen the market? And I'll tie this in with the last point on the promoting cross-border flows. Thematic instruments currently is very, very important to global investors. That's the way you get impact funds into the economy. I have, Citibank here and other, so who would also shed some light. Even we as the World Bank, if IFC is doing a transaction today, investors are asking us, why is this not a green bond? Why is this not social? It's no longer good to have, it's becoming a must-have. So if you want to attract these foreign flows, you need to come with these thematic instruments that will attract them and promote cross-border flows. And I'm very happy that, if I look at the markets under NOAM, Chile, Colombia, Peru, I think those three markets together, constitute almost 50% of the thematic issuances in LAC. So there is a lot of scope to position this as the hub for thematic instruments and drawing impact investors into the market. Then the last one is on infrastructure. How do we build infrastructure? How do we have cross-settlement systems? I saw MSCI in the room. We're discussing indices that they have already in Colombia and the ones that they are working with NOAM to create. How do you create ETFs that will not just be traded locally, but also traded offshore by international investors? How do you use fintechs to develop crowdfunding platforms to bring in investors? How do you use blockchain to improve settlement infrastructure? So those are all the pillars that help develop capital markets. And then, there's role everybody plays in this. One of the gentlemen on the panel today mentioned that all of us, we have to wear our boots and do something. And I'll start with the government, which is the big elephant in the room. I was very happy today to hear, discussions on the role of Congress in promoting capital markets development, because it's important. Many countries don't have a strategic master plan for capital markets. If you don't have a master plan for capital markets, it's going to be very difficult for it to be embedded in your strategy. Because we see that the government matters. Today we were discussing the current political landscape, and Eva talked about how there is reduced investments in Colombia. If there's reduced investments, issuers will not raise capital, whether it's equity or debt. If interest rates are high, issuers will not go to market. If inflations are high, rates increase. So that level of macroeconomic stability is needed for capital markets to thrive. And then we have strategy. I've talked about having a strategic master plan for capital markets and proper policies and intervention, incentives. Those are the role of the government. To create a proper infrastructure bond market, you need strong PPP frameworks. That is the role of the government. What tax incentives are being provided to draw on different classes of investor bases? What pension reforms are being done? What standards are being created? And I think one critical point as well is political commitment and continuity. A government comes in today who wants to develop capital market. The next government comes in and overturns everything. And we're back where we started, or sometimes even worse than before. Another key point is government talking to each other. Many times, central bank is doing something different. Debt management office is doing something different. Minister of Finance has their own agenda. How do they coordinate to make sure that policies are aligned? Are we following an expansionary policy, a restrictive policy? Is everyone on the same page? Regulatory agencies. NOAM is doing a great job. They have their own role to play. I must commend NOAM for this initiative on integrating markets. If you have small markets or different markets at different levels, you pull them together, you create a bigger vehicle. And we saw that with the ASEAN market in Asia, where we have a lot of the Asian, almost 7 Asian countries. Smaller markets, Philippines, Thailand, and we've seen what that has meant
in terms of taking, if I even look at just the bond market alone in Asian market, from over 48 billion in 2007 when it was set up to over, $4-5 trillion today. That's some of the power we get in regional integration. So that's the role of regulatory agencies, and NOAM is already taking the leap towards that. They have to engage the private sector, create regulations for new products to make sure that market and financial deepening continues. And then lastly, the professional intermediaries, the investment banks that we have. Because many times, the sale of these products comes from the banks. In fact, I say that banks have a lot of role to play in developing this market. They are the ones who pitch the transactions to issuers. Before I joined the World Bank, I spent over 20 years in investment banking. And many of the new products that we were issuing bonds for clients across, Central and Eastern Europe, Middle East, Asia, different markets. A lot of the new products that are driven by the banks, you're telling these are the trends, we need to get you ready to access this type of products. They're the ones who would promote standards that are aligned with international standards that would draw in international investors to feel more comfortable coming into these markets. There are deals that we want to do in some of these markets, and we look at the documentation or voting rights or some of the provisions or even the corporate governance, and it restricts us from being able to invest in those types of transactions. So that is the role of the professional intermediaries as well, promoting industry standard, building capacity, having the right industry associations that will help drive change. The stock exchange cannot do everything. And then lastly, I'm going to end with this section where I talk about what the World Bank is doing. So the World Bank Group in total, IFC, and World Bank. What are we doing? The first is technical assistance. We work with governments and regulators to write policies, to do standards. We were heavily involved in drafting the Colombian taxonomy, the green taxonomy. We work with regulators globally to create policies and industry standards. The second thing we do as well in terms of playing our part is providing support to companies that are looking to access the market. So for many people who are looking to do their first, say, green bond or social bond or blue bond, we help issuers. We draft your framework, we review it, make sure you get second-party opinion. We provide a lot of technical advisory to support clients in coming to market with new products. And then we work with investors as well to increase appetite. One key word for us at World Bank is mobilization. Our funds can't do it all. So we're very focused on bringing in private investors to lend alongside us. And we've created several funds. In the Colombian market, we've invested in the infrastructure fund. In Peru, we've invested in several funds. Internationally, we have the Amundi Green Bond Fund, Radio Green Bond Fund. We invested in the Africa Local Currency Bond Fund. So we put in a portion and we bring other investors to invest in the fund, and that is creating new investor pools in these markets. Then we provide guarantees, which is on the part on transactions. We provide guarantees, partial credit guarantee. We have World Bank guarantee, IFC guarantee, MEGA guarantee. There are many markets here where investors just want only AAA paper. So we provide guarantees that would enable credits come to the market and attract investors. We also issue in different markets. We've issued multiple bonds in Peru. We've issued in so many currencies, in local currency in Colombia, to drive, I would say, investor knowledge, and also to raise local currency ourselves to fund these transactions. And then lastly, we invest in transactions as anchor investors. So if you're doing a bond, don't feel bad to call me. We would look at your transaction, or if you're doing an equity deal, we invest in transactions as anchors because investors like to see us. When they see us in deals, they believe that IFC has done a lot of due diligence on these clients, and it attracts and galvanizes other investors to invest alongside us. Sometimes it could also take the form in the equities market, investing in PE or VC firms to incubate firms that will be eligible to go to the public market and list later. So we take an active skin in participation as well in these transactions.
So I'm just going to stop here. This was just general context, and then hand over to the panel to then discuss the realities of what we're seeing on the ground, and also hear from issuers on their experience as well. Thank you. Hola. Sí. Gracias a Maca por esa introducción. Yo creo que va a ser bien interesante esta parte del conversatorio. En favor de comodidad de nosotros y del auditorio vamos a hacer el switch a español. Pero creo que con este contexto y siendo un foro en donde tenemos varios actores del mercado, la mayoría de los que estamos acá vivimos del mercado de capitales y queremos desarrollarlo, hacerlo cada vez más grande y precisamente tomar todas estas conversaciones y todos estos tips y situaciones que nos describiste en la presentación para hacer más grande nuestro mercado. Yo a lo que quiero invitarlos ahora es que veamos cómo esta teoría se vuelve práctica y cómo a través de la conversación con tres grandes protagonistas del mercado hay lecciones que tenemos que aprender y cómo podemos contribuir conjuntamente en hacer más grande este mercado de capitales. Y en ese sentido me gustaría empezar hablando con Saulo y haciéndole una pregunta sobre, Saulo, en tu experiencia y teniendo en cuenta que tienes unos ojos que han podido ver la evolución de diferentes mercados, particularmente el de Brasil. Quería preguntarte un poco cómo has visto esa evolución y qué lecciones podemos aprender en Latinoamérica precisamente en ese desarrollo. Dicen que una de las ventajas que tenemos de estar en mercados en desarrollo es que podemos ver al futuro. Entonces, ayúdanos a ver ese futuro y cuéntanos un poco cómo has visto esa evolución, te digo, particularmente en Brasil. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. A tu comentario, yo creo que Amaca fue muy bien a los puntos. Mercado de capitales desarrollado significa, sí, desarrollo económico a los países. O sea, es teoría económica pura, o sea, utilizar ahorros locales en un ambiente diversificado de inversión, en economía real, a compañías que tomen ventaja de esos flujos, atracción de flujos extranjeros y aplicados al país. Un mundo, o sea, siempre utilizamos Europa y especialmente Estados Unidos como ejemplos de mercados maduros, donde pymes, SMEs, municipalidades tienen acceso al mercado de capitales y alternativas de financiación. Pero ahí cuando miramos, yo creo que aquí en Latinoamérica, y de nuevo no porque yo soy brasileño, pero vamos a hablar del mercado brasilero acá haciendo un paralelo, que yo creo que sirve mucho como un ejemplo lo que estamos viendo ahora en la región con la consolidación de Nuam. O sea, ¿qué ha hecho Brasil para salir de un mercado en los 80, principios de los 90, que era un mercado ilíquido? O sea, aunque hubiera 400, 500 compañías listadas, básicamente menos de 70, 60 tenían algún trade, pero muy líquido, básicamente compañías estatales. Y ahí yo creo que el gran driver del país fue establecer básicamente tres pilares relevantes. El primer fue un tema regulatorio y tributario. O sea, se creó un ambiente regulatorio favorable, especialmente al inversionista minoritario, tener protección al inversionista minoritario para que pueda acceder a este mercado como inversor, y como Amaca incluso ha comentado, los temas tributarios, o sea, incentivos tributarios para el inversionista y también para el emisor, para que estar en el mercado de capitales sea una alternativa, al menos por el lado tributario, benéfico en términos de costos. El segundo, inversión masiva en tecnología. Entonces hubo una consolidación de las bolsas en Brasil, saliste de bolsas regionales, distintas bolsas, agregando hoy en una bolsa, B3, pero con inversiones tecnológicas masivas para que todo el tema de back office, trading, sea eficiente en el más corto plazo y transparente.
Eso también fue muy relevante. Y el tercero, que yo creo que es muy importante, que es el tema cultural. O sea, en principios de los 2000, la bolsa en Brasil, en conjunto con los players del mercado, empezaron campañas de mercadeo de lo que es mercado de capitales, especialmente para el inversionista retail, personal, que no tenía acceso a este mercado. Y eso era roadshows por todo el país, que ha permitido incluso un crecimiento de entidades hoy y comisionistas que se han desarrollado en el mercado local, atrayendo a estos inversionistas individuales a este mercado. Y hoy ves players locales en Brasil súper relevantes que salieron como eso, asesor de inversión, que empieza a vender qué es el mercado de capitales a mi tía abuela, tu tía, que empiezan a ver este mercado como un mercado interesante y diversificación de inversiones. Hola, bueno, yo creo que hacia allá vamos, pero me gustaría preguntarle ahora a Felipe, encadenando esto con la experiencia de cómo se fueron desarrollando los mercados. Me gustaría que tú nos contaras, como gran protagonista, Grupo Argos ha sido un gran protagonista, Semargos, la compañía en la que tú estás, es un gran protagonista, el grupo en general ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado en Colombia, y nos gustaría que nos contaras un poco desde tu punto de vista cómo han recorrido ustedes ese camino, cuáles han sido las ventajas que les ha traído el mercado de capitales a ustedes como compañía en el crecimiento. Y particularmente me gustaría que nos contaras un poquito de las nuevas iniciativas que han seguido, particularmente cómo les ha ido con Sprint y las metas que se han trazado y si las han podido alcanzar, y qué podrías recomendarle a otros emisores que quieran seguir el mismo camino. Claro que sí, Jaime. Nosotros hemos sido una compañía que hemos hecho parte del mercado de capitales casi que desde nuestro origen. Argos es una compañía que fue fundada en 1934 como resultado de un proceso en donde más de 100 accionistas en su momento contribuyeron capital para crear esta compañía, y estamos listados en la bolsa desde 1946. Entonces, ser una compañía pública hace parte de nuestro ADN, y yo creo que ha sido uno de los atributos que ha permitido que esta compañía pueda desplegar su estrategia. En momentos críticos de nuestra historia hemos podido gestionar y levantar capital para poder, pues, efectivamente materializar nuestra visión de crecimiento internacional, y posiblemente sin el acceso a esa fuente de capital eficiente y abundante, esta compañía no hubiera sido capaz de hacer lo que ha hecho hoy. Hace un poco más de 10 años esta compañía hizo una emisión muy importante en el mercado de capitales, y esa fue una de las grandes palancas que le permitió luego poder consolidar su posición de liderazgo en el mercado americano, que luego, a través de una transacción muy importante en el mercado de capitales, pues permite reflejar de manera muy transparente todo ese valor creado. Y justo hace cerca de año y medio, cuando empezamos a ver que existía una divergencia significativa entre lo que había sido toda la historia de creación de valor de la compañía y el precio que el mercado estaba reflejando en nuestra acción, nos empezamos a dar cuenta de que era importante asumir la responsabilidad de que toda compañía pública debe tener de no solamente generar valor, sino también adelantar las iniciativas que sean necesarias para que el mercado reconozca ese valor. Y esa segunda responsabilidad es una responsabilidad específica de compañías públicas. Una compañía privada no tiene ese tipo de responsabilidades, pero si uno va a estar en el mercado de capitales y por alguna razón, o porque la regulación no es suficiente, o porque las condiciones de liquidez no son suficientes, igual la compañía, el emisor, los administradores tienen la responsabilidad de generar ese tipo de catalizadores que permitan que esa brecha se cierre. Y es justo, digamos, que en el marco de esa situación y del reconocimiento de esa responsabilidad que tenemos como emisores, es que hace un año y medio lanzamos un programa, el programa Sprint,
que tenía como objetivo fundamental cerrar la brecha que existía entre precio y valor. Y básicamente lo hicimos tratando de atacar distintos puntos de dolor o puntos de fricción que identificamos que impedían que se diera un proceso de tracción de la acción hacia su valor fundamental. Y básicamente el programa estaba apuntalado en 5 pilares. De un lado, pues había un guidance muy claro frente al desempeño de la acción. También sabíamos que para el mercado y los accionistas era importante que el buen desempeño operativo del negocio se viera reconocido en mejores distribuciones para nuestros accionistas, que las condiciones de liquidez fueran soportadas además por el emisor a través de un programa muy potente de recompra de acciones, que no solamente fuera una señal de que el mismo emisor está viendo valor en la compañía, sino en donde el emisor se convierte de manera muy transparente en un jugador que también aporta liquidez en el mercado. Nos dimos cuenta que también era necesario contar con un creador de mercado que operara de manera independiente, pero que mejorara precisamente en ese proceso de formación de precios. Y como resultado, digamos que de esta primera fase del programa, logramos mejorar de manera significativa la liquidez de la acción, su valoración. A principios de este año lanzamos una segunda fase del programa, en donde, si se quiere, seguimos reforzando nuestra convicción en esos 5 pilares, pero además añadimos un pilar adicional que tenía como objetivo central simplificar la estructura de propiedad de la compañía, tener una compañía con una estructura de propiedad tipo One Share, One Vote, generar mayor apetito en los inversionistas y como resultado pues, de este proceso lograr listamiento o inclusión mejor en índices globales, ya no solamente domésticos. Desde el lanzamiento del programa Sprint, la acción ha tenido un retorno total, ha presentado un retorno total del 330% en dólares. La liquidez se ha multiplicado por 10 veces. En el mes de agosto, el MSCI nos incluyó en su índice global. El pasado viernes también fuimos incluidos en el índice FTSE Russell. Y ha sido, digamos que un proceso, una experiencia muy exitosa. Sin embargo, hoy por hoy todavía sigue existiendo una brecha significativa y todavía vemos que para el siguiente paso tenemos que seguir mejorando nuestras condiciones de liquidez. Nosotros cuando empezamos el programa teníamos una liquidez diaria de cerca de $150,000. Hoy estamos en cerca de $2 millones. La meta de mediano plazo es estar en un rango de $3 a $5 millones para poder ser elegibles ya para grandes inversionistas globales. De una u otra manera, digamos que ya con la inclusión en estos índices ya se cumplieron a cabalidad todas las metas de la segunda fase del programa, y este programa tiene una ruta en donde hay siguientes etapas y ya estamos pues internamente tenemos la ruta y la claridad de cuál va a ser el contenido del programa Sprint 3.0, 4.0, en donde vemos que el endgame es contar con ser una compañía con una presencia internacional muchísimo más potente y tener un listado exitoso no solamente en NUAM, sino también en la Bolsa de Nueva York. Y vemos que todo este proceso de recuperación de las condiciones de negociación, reconocimiento de precio, efectivamente nos van a llevar a ese punto de llegada. Felicitaciones, Felipe, por esos resultados, la verdad, impresionante. Me quedo con un tema que mencionaste y esa brecha entre valor y precio. Ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre eso, pero antes de ello quería pasar a hablar con Alonso. Interesante este programa y cómo le ha ayudado a Semargos. Yo creo que hay lecciones como para replicar, ¿no? Absolutamente, definitivamente yo creo que me quedo también con lecciones aprendidas y con ganas de hablar después para ver eso, cómo lo hacemos, porque también es uno de esos temas un poco frustrantes que tenemos a veces, que esa brecha entre el valor de la acción y el valor intrínseco de la compañía. Sí, de hecho cuando preparamos el foro hablaba con Alonso y estos temas se tocaban.
Y cuando estábamos precisamente conversando sobre esto y hablando de precisamente cuál ha sido la evolución del mercado de capitales en Colombia, llegó un tema sobre el que te quería preguntar particularmente a ti, y es, yo particularmente creo que uno de los grandes transformadores que hemos visto en los últimos años del mercado es todos los temas ESG alrededor de los emisores, y cómo estos temas ESG definitivamente están cambiando la forma como los inversionistas evalúan sus inversiones y cómo los emisores se tienen que aproximar. Entonces, en esta gran evolución del mercado me gustaría que nos contaras en términos de temas ESG, ¿cómo han visto ustedes esta evolución y cómo ustedes como compañía están abordando todos estos temas medioambientales, sociales y particularmente de gobierno corporativo? Gracias, Jaime. Pues yo creo que ese fue un proceso que comenzó hace mucho tiempo en Terpel. Desde hace 12 años en realidad se comenzó a gestar y se comenzó a hablar del tema de sostenibilidad, y yo creo que en ese largo proceso pues ha habido varios hitos. Yo creo que el primero de ellos, o uno de los más recientes más bien, bien significativos, es la creación de un comité de sostenibilidad donde los distintos directores de las áreas y de los negocios estamos viendo cómo incluir dentro de nuestros negocios los distintos temas de sostenibilidad. También está el tema de cuáles son nuestros asuntos materiales, y obviamente están en los tres temas, tanto en ambiente, que implica cómo va a transformarse nuestro negocio en el mediano y largo plazo y cómo nos vamos a preparar para esa transformación energética. Entonces, pues ahí hay un tema fundamental en la estrategia nuestra de la compañía. Pues están los temas sociales, que además nosotros tenemos un concepto muy importante desde el nacimiento de Terpel, y es ser aliado país, ser ese aliado de las comunidades en la cercanía, y obviamente esto incluye una cantidad de temas como que estamos en 700 de los municipios del país con nuestra bandera, que estamos con la Fundación Terpel llegando con educación a distintas zonas muy alejadas del país, pero también, y ese por ejemplo es de mi resorte en el área de compras, y es cómo trabajamos para fortalecer la cadena de suministro y cómo trabajamos con nuestros proveedores para que también estén en eso. Entonces, bueno, yo creo que son una cantidad de temas, pero yo creo que el principal reto, y en eso hemos avanzado un montón, es en entender de verdad cómo todos estos esfuerzos se convierten, o sea, tienen fuente de creación de valor para la compañía, bien sea como creación de nuevos negocios o como fuentes de ahorros. Entonces, que por ejemplo ahí está el tema de los proveedores, cómo fortalezco a los proveedores para que se vuelvan mucho más eficientes, que tengan acceso, por ejemplo, a los mercados de capitales el día de mañana. Está todo eso y hemos venido trabajando con ellos en ese sentido. Entonces, esa sostenibilidad entendida como una fuente de valor es bien importante, y ahí es donde ata al tema precisamente del mercado de capitales, porque es cómo materializo yo eso, entonces, de cara al acceso al mercado de capitales y a un acceso más eficiente desde el punto de vista del costo de capital. Y yo creo que en eso, pues, el objetivo y el sueño es poder llegar eventualmente a ver cómo lo materializamos, y estamos en permanente análisis en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, algunos de los instrumentos que existen, obviamente, son los bonos de inversión directa, pero normalmente ahí son unos proyectos muy grandes que típicamente dentro de nuestra compañía son más proyectos mucho más chiquitos, entonces no es fácil atar eso. Entonces viene también los bonos, no los de destinación específica, sino los de libre, los atados a sostenibilidad, que se vuelven algo muy interesante para nosotros en evaluar que puedan existir. Entonces, yo creo que es dentro de esa discusión de la sostenibilidad en la compañía, es ver cómo a futuro podemos juntar eso con temas de emisión y de acceso al mercado de capitales, que aprovechemos todo lo que venimos haciendo en ese sentido. Vamos a aprovechar el panel y las personas que están acá para incomodar un poquito. Yo creo que tú estás hablando de todo el tema de ESG y los esfuerzos tan grandes que están haciendo como emisores. Aquí tenemos probablemente los mayores asset managers del país, están acá sentados al frente de nosotros. Ustedes están poniendo unos esfuerzos grandísimos por mejorar los estándares. ¿Tú qué le pedirías a ellos como inversionistas de estos títulos y en los retornos que
las primas que tanto esperamos que empiecen a verse en esos bonos, ¿qué le pedirías a todos estos asset managers para realmente viabilizar los temas ESG, las inversiones etiquetadas, los bonos atados a la sostenibilidad? Porque lo hablamos también esta mañana, todo esto acarrea costos para ustedes y si no hay un beneficio económico es mucho más difícil que se desarrolle. Entonces quería aprovechar de pronto para preguntarte qué le pedirías a ellos para que de verdad podamos seguir desarrollando esto. Sí, yo creo que es un compromiso en todas las vías, en todos los actores. O sea, nosotros, ¿qué nos implica? Nos implica tener un compromiso real y darle una visibilidad a unos temas con los que estamos comprometidos, pero que ahí le tocaría a uno ya poner carne en el asador. Entonces, pues si me voy a penalizar el día de mañana por hacer una emisión y no alcanzar unos objetivos en unos indicadores, pues es algo que no va necesariamente a gustar mucho en el momento que lo llevemos a la Junta. O de pronto sí, pero realmente trabajando en que haya unos compromisos que sean, si bien sean retadores, sean alcanzables. Pero entonces también necesitamos que al otro lado también que haya, digamos, la disposición a tomar este tipo de retos y no irnos más por los plain vanilla, sino buscar estas otras alternativas que yo sé que tienen unos líos o pues unos retos desde el punto de vista de contabilización o de valoración en los portafolios de los asset managers, y trabajar con ellos para ver cómo realmente le damos la vuelta a esos retos que son reales, o sea, que son reales, pero que son parte de ir profundizando en el tipo de instrumentos que se utilizan. Aquí estamos hablando con dos emisores maduros que han tenido una trayectoria importante en el mercado de capitales, pero por un momento voy a pedirles que demos un paso atrás para preguntarle a Saulo, y yo creo que lo voy a atar con el panel anterior que me pareció extraordinario, ¿no? Cómo los nuevos emisores llegan. Pero le quería preguntar a Saulo precisamente cómo cree que debería ser el curso habitual o el curso adecuado de una empresa para transitar por ese ritmo del mercado de capitales, que yo creo que va a ser un preámbulo muy interesante para la siguiente pregunta que le voy a hacer a Felipe. Pero ¿cómo crees que el mercado de capitales debe ser abordado precisamente para ir paso a paso en este crecimiento y en ese desarrollo? Bueno, y yo creo que eso es un poco parte del ADN nuestro allá en el banco, de este tipo de asesoría. Y el mercado ha cambiado, ¿no? O sea, cuando miramos hace 20 años, las compañías tradicionales o cualquier industria tenían un camino un poco obvio, dependiendo del tamaño, pero empezando con créditos bilaterales, operaciones de más corto plazo, utilizando garantías, colaterales, y así empieza a construir un historial de crédito, ¿no? Y de ahí, bueno, voy empezando a dejar de ser un crédito bilateral para buscar quizás un crédito sindicado, un crédito un poquito más de largo plazo, pero normalmente con bancos, el mercado de crédito. Si voy para algo de una estructura un poco más vinculada a algo de CAPEX o alguna inversión más estructural, los bancos, los multilaterales, los organismos, entonces tú vas ganando más musculatura y creciendo en dirección al mercado de capitales. Pero ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que eso es principal, que un emisor o un futuro emisor tiene que pensar, que básicamente tiene que cambiar de liga, ¿no? Puedes seguir jugando en la liga de Brasil, en la liga colombiana, o si quieres a un mercado más robusto, la Premier League, también significa que necesitas tener más transparencia, gobernanza, una estructura corporativa diferente, y eso significan costos también. Entonces, o sea, yo creo que está muy vinculado a la escala del negocio y cómo tú vas trabajando en eso para ganar esta transparencia, ganar esta gobernanza, porque al final es lo que el inversionista espera cuando va a poner plata en algún negocio. Que yo creo que es lo que ha también un poco cambiado, y ahí haciendo el paralelo con el panel anterior, el mundo de los disruptivos, fintechs. Eso ha creado un nuevo ambiente donde, y que pone presión en el mercado de capitales, porque tú muchas veces no logras financiación con el mercado bancario o con un mercado tradicional, porque son compañías que tienen métricas
distintas que muchas veces los comités de crédito de los bancos no logran tener el mismo view que el founder o el emprendedor. Pero ahí vienen los VCs, los private equities en otra situación, inversionistas ángeles, que son los que apuestan y ponen plata en este tipo de negocio, pero al final todos esperan una salida del negocio. Entonces, el momento en que tú pones eso y ahí pones presión a que estas compañías también busquen la transparencia, la gobernanza, que es algo que va a permitir que en 3, 4, 5, 7 años esta compañía sea una compañía pública y dé salida que este inversionista está buscando. Entonces, yo creo que el camino siempre te va a llevar, si quieres ser un emisor, a buscar invertir en transparencia y gobernanza en la compañía, que eso sí te permite tener acceso a un mercado mucho más amplio. Después la discusión va a ser costos, retornos, cómo yo voy a manejar, un poco lo que Amaka había comentado. Yo creo que los mercados están cambiando. El mercado de Latinoamérica aún los bancos son muy líquidos, muy fuertes y son una gran un gran inversionista de crédito en el mercado, pero sí, con los cambios de Basilea, y eso ya vemos en los mercados maduros, ir a muy largo plazo, eso en algún momento va a llegar también a los mercados en Latinoamérica, y la salida va a ser el mercado de capitales como una financiación estructural de más largo plazo. Felipe, ustedes han transitado ese camino en Semargos, han transitado todo este camino, han madurado. ¿Qué necesitan para dar el siguiente paso? ¿Cuál crees tú que va a ser el siguiente paso? ¿Qué oportunidades ves en el mercado de capitales? Y creo que esto empata muy bien con el tema que dejamos en el tintero ahorita, cómo cerrar esa brecha de valor, que supongo que es un tema que necesitan para dar nuevos pasos. ¿Cuándo vamos a volver a una nueva emisión de acciones de Semargos? Yo diría lo siguiente: el mercado colombiano vivió tal vez una época dorada, que tal vez empezó con la emisión de Ecopetrol en 2006, tal vez 2007, y tuvimos más de una década en donde el mercado cada vez se sofisticaba más, se profundizaba más, pues incluso existían oportunidades de arbitraje, de valoración, en donde emisores extranjeros veían en el mercado colombiano un contexto en donde era posible levantar capital abundante en condiciones de valoración más eficientes que incluso en mercados desarrollados como el americano, y luego pues vimos como una ventana en donde por temas tal vez regulatorios, de pronto por algunas deficiencias pues en términos de incentivos, de supervisión, digamos que el mercado entró en un estado pues en donde toda esa inercia se perdió. Pero yo siento que tal vez en los últimos 2-3 años ha habido una conciencia de que el mercado de capitales realmente es un valor y un activo de una economía, como lo mencionaba pues Amaka anteriormente. La posibilidad de que el sector privado se financie en moneda local es un driver fundamental de crecimiento de cualquier país, y yo siento que desde el regulador, la bolsa, los emisores, los inversionistas, se ha tomado conciencia de la importancia de volver a retomar esa senda de crecimiento pues tan pronunciado que ya hemos visto, y yo soy bastante optimista con iniciativas como NUAM, con ajustes pendientes de la regulación desde hace más de una década que siempre estuvieron en el tintero y nunca se avanzaron. Yo siento que la nueva superintendencia, la ORF, son conscientes de estos temas y están avanzando de manera positiva en cerrar esas brechas y esas deficiencias. Yo la verdad soy muy optimista con que es posible volver a converger hacia esa senda, y el mercado va a poder retomar, digamos, que todo su ímpetu, y en ese contexto, pues cuando una compañía, cuando el mercado y el precio de la acción refleja el valor fundamental de las compañías, el mercado de capitales se convierte en una fuente nuevamente eficiente de capital, y en ese momento con seguridad que nuevas emisiones se podrán adelantar. En nuestro caso todavía vemos que hay una brecha, y posiblemente hasta que esa brecha no se termine de cerrar,
no pensaríamos en emisiones de nuevo capital que diluirían de manera bastante costosa pues, a nuestros accionistas, pero yo creo que ese momento va a llegar y creo que ese trabajo institucional de todos los agentes que mencioné hace un momento está muy bien enfocado y está yendo en la dirección correcta. Bueno, y ya veo que el reloj está terminando, entonces para terminar, creo que, y teniendo en cuenta que son las 5:20, estamos terminando el día y todos estamos cansados, yo les pedía a todas las personas del panel que termináramos esto contando alguna historia interesante del mercado de capitales. A mí me gusta mucho trabajar en el mercado de capitales porque deja muchas historias y muy buenas historias. Y me gustaría que cada uno en unos minutos nos contara de pronto alguna anécdota que les ha dejado en este camino de recorrer el mercado de capitales y de llegar a través de misiones, de estructuraciones, de trasnochadas y de todo lo que implica transitar ese camino. Si nos quieren contar alguna historia, alguna lección aprendida o algo gracioso que les haya ocurrido. Pero si quieres. Sorry. I think maybe not really a story, but more of a general observation on the ESG part. So, I mentioned earlier that these days when we go for roadshows, investors ask us, why are you doing something that is not thematic? And I think the important thing to flag, because I heard the comment he made on, or you asked him on, investors are not going to give you or may not give you any cost benefit. What are you going to tell the assets managers? And I think one key thing I always try to flag to companies is it's not just about the premium. We're slowly and quickly moving to a world whereby it becomes companies that are sustainable and companies that are not sustainable. And it will start to feed into even the brand equity of companies. If I look at us from the World Bank perspective now, from 2025, all our deals, 100% of our transactions at IFC has to be Paris aligned. So for every single lending or investment we're making, how does it meet the Paris goals? So if we're putting those standards on the big banks and other borrowers that we're funding, they're just naturally going to transmit that to the corporates that come to them because that's how they build their portfolio. If you look as well with the core investors, the big fund managers, they're also owned by different investors, including international investors. They are also being faced with these standards. So in the not distant future, it's going to again become a question of, are you sustainable or are you not sustainable? So let's look at ESG in totality from a point of investing in the brand equity in of the company in the long run and not just something we're pushed to do so that investors would give us a 5 basis points saving in premium. But it has to be part of the DNA, for markets to survive long term. So that's the point I wanted to make. Gracias. Alonso, cuéntanos algo. ¿Qué te ha pasado? Bueno, yo creo que una anécdota cuando la última emisión, o sea, 2023, julio, un mercado bastante seco y bueno, nos atrevimos a tirarnos al agua en ese momento. Fue muy interesante, obviamente mucha tensión, saber si sí iba a haber inversionistas en ese momento de la forma como lo queríamos. Y bueno, dentro de eso, la verdad es que fue un trabajo súper interesante en el que trabajamos de la mano con 2 miembros de junta, uno de los colombianos y uno de Copec en Chile. Y entonces, en esas discusiones que se van dando es súper interesante como a veces la diferencia en las idiosincrasias, la diferencia en las formas de trabajar en la bolsa de Colombia versus en la bolsa de Santiago, pues hay costumbres, hay signaling que se hace al mercado de una manera muy distinta y lograr que nuestro miembro de junta chileno entendiera ese signaling que era distinto al que se hacía allá, fue bastante interesante. Entonces, bueno, eso es como algo, yo creo que un tema y que nos vamos a ver abocados un poco con la integración de las bolsas y es súper interesante entenderlas de las distintas dinámicas. Y ya estábamos en la definición de dónde cortar y
muy querido, los de la bolsa nos habían puesto toda la tecnología allí, un buito que se movía y que tenía la cámara para que estuvieran ellos como si estuvieran sentados en la mesa, y comienza esto a hablar solo más o menos, comenzó el eco para un lado y para el otro, y cerramos los computadores, cerramos los micrófonos, eso seguía rebotando, seguía ese eco, y uno en esa angustia de que ya tenemos que salir a decir la tasa de corte, y bueno, al final yo me terminé cerrando el computador, saliéndome, porque el que seguía, mi voz era la que seguía hablando, pero no, yo no sabía ni de dónde. Entonces, pues yo creo que refleja un poco esos momentos de tensión que se viven allí, y que cada vez que nos acordamos, pues con el equipo nos morimos de la risa, la verdad. Sí, el día de la misión es interesante, ¿no? Las pantallas que lo ponen uno en la bolsa hacen más emocionante el momento, total. Felipe, tú, una anécdota rápida que nos puedas contar. Bueno, justo hace un año en este mismo evento, me invitaron también a ser parte pues, de un panel parecido, pues hablando del desarrollo del mercado de capitales. En esa oportunidad no pude asistir presencialmente, me tuve que conectar porque estábamos con el equipo en Nueva York en la fase final de la negociación con Summit. Ese día, pues la noche anterior habíamos pasado derecho hasta las 7 de la mañana, ir al hotel, volver a las oficinas de los abogados para seguir negociando. Me ausenté justo pues la hora del panel para poder participar pues, en este evento y luego pues volver y anunciar la transacción tal vez un par de días después. Entonces sí, justo en este momento se cumple un año del anuncio de la transacción con Summit, que fue pues justo en medio pues de este mismo congreso. ¿Cómo hiciste para sacar cabeza en medio de eso, para hablar en un panel? No, para nosotros y para mí en particular es súper importante pues demostrar el compromiso con el mercado de capitales, y cualquier oportunidad que tengamos pues para reconocer lo bueno que se ha hecho, para hablar de lo que es necesario hacer, pues siempre voy a estar disponible. Ahí están los esfuerzos que hacen los emisores para tenerlos contentos a todos ustedes. Saulo, ¿y tú? Yo voy a hacer solo, para mí algo que me hace falta, especialmente en el mercado, que el mercado doméstico eso aún sigue, pero en el mercado internacional, después de la pandemia, ha disminuido mucho el tema del roadshow, ¿no? De salir, y eso, si tú me preguntas, no es una anécdota, pero es un sentimiento. Me hace falta, porque eso yo creo que tiene la atención de las reuniones con los inversionistas, pero también se crea una buena relación entre nosotros que estamos estructurando junto con el cliente, la relación entre el equipo de finanzas y el banco. Entonces, hoy hacer por Zoom llamadas, o muchas veces ni hacer cuando es un inversionista recurrente, sale al mercado, eso me deja un poco entristecido. Y el último es que mi frustración de niño, a mí me gustaba una película que se llamaba, yo creo que en español es de mendigo a millonario o algo así, Trading Places. Y mi frustración fue la primera vez que yo fui a la bolsa en Brasil, y yo imaginaba, eso 2000, y yo imaginaba que iba a haber algo similar, el histórico, la gente peleando, codazos por todos los lados, y no, tenían 6 computadoras, un tipo mirando, casi dejé la idea de seguir en el mercado por eso, esperaba otro, pero el mercado sigue muy divertido y es bueno tener a todos los emisores e inversionistas juntos en eso. Juan Pablo, hay una señal para abrir otra vez la bolsa a viva voz. Bueno, muchas gracias, creo que cumplimos con el tiempo, pero no me puedo ir sin hacer una última pregunta que mi esposa me pidió que te hiciera, Alonso. ¿Hay gasolina para los aviones para devolvernos? Por supuesto que sí, absolutamente, y la verdad es que, bueno, desde que estamos, afortunadamente trabajando en el equipo, trabajando en equipo, todos los actores de la cadena está garantizado. Entonces no me quedo hasta el lunes. Bueno, hubiera sido una buena razón, pero no, mejor que no. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. No solamente tenemos gasolina para los aviones, sino también gasolina para continuar con nuestras empresas adelante. Muchas gracias a Maca Sofor, a Felipe Aristizábal, a Alonso Botero, a Saulo Ferraz y por supuesto a ti, Jaime, por moderar este espacio. Bien, entonces entramos en la recta final de nuestro segundo día de congreso, dándole la bienvenida a un espacio que hemos llamado, es un panel también, las estrategias de los mejores gestores de activos de la región.
Participan en este espacio Juan Camilo Guzmán, gerente de renta fija de Santander Asset Management de Chile. Y vamos a hacer un espacio para nuestras fotos. Mientras tanto, y vamos a recordarles un importante concurso también que habíamos anunciado antes. Ya se cerró el de la Bolsa Millonaria, pero continúa otro. Ya les cuento de qué se trata. Bien, bueno, retomamos. Les contaba que tenemos a continuación un panel que se llama Las estrategias de los mejores gestores de activos de la región y damos entonces la bienvenida, para que nos vayamos ubicando acá, por favor, a Juan Camilo Guzmán, jefe de renta fija de Santander Asset Management de Chile. De igual forma, André Quevedo, gerente del grupo Coril SAP y apoderado del grupo Coril Perú. También invitamos a Camilo Aristizábal, Chief Investment Officer and Head Asset Management de BTG Pactual Colombia. Y modera este espacio Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana. Bienvenidos, señores. Adelante, Andrés. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a Nuam, a Sobolsa. Muchas gracias por la invitación a conversar acá de temas muy interesantes. Bueno, estamos acá en un panel que creo que es perfectamente apropiado para el cierre del día de hoy, una agenda pues muy robusta de una gran cantidad de temas, y tenemos el placer y tengo el gusto de moderar este panel de tres asset managers, tres gestores de activos de primer nivel que de hecho recientemente han recibido unos reconocimientos bien importantes por su buena gestión en los mercados colombianos, peruanos y chilenos. Hoy pues tenemos el gusto aquí de estar con Juan Camilo Guzmán, jefe de renta fija de Santander Asset Management Chile, Camilo Aristizábal, CIO y Head de Asset Management en BTG Pactual Colombia, y con André Quevedo, gerente general de Corul en Perú. Entonces, bueno, bienvenidos. Arranquemos por dar un contexto muy breve de ese negocio de gestión de activos en cada uno de los países. En unos pocos minutos cuéntenos cuáles son las estrategias principales que gestionan ustedes, el tamaño de la gestión de activos en cada uno de sus mercados. Arranquemos por Perú. No, sí, bueno, en realidad muchas gracias por la invitación a Noam y a Sobolsa por poder participar de este panel efectivamente con expertos de Asset Management. Efectivamente, en el mercado peruano se tiene diferentes tipos de activos tradicionales como son acciones, renta fija, de emisiones públicas, pero en los últimos años se ha desarrollado un mercado bastante interesante de activos de fondos de inversión listados en la Bolsa de Valores de Lima, diversificando mucho la cantidad de movimiento transaccional de diferentes tipos de inversionistas, no solamente de tipo institucional, también empresarial, también incluye bastante participación de inversionistas individuales que en los últimos años han tenido un interés bastante importante en poder participar del mercado de capitales, ¿no? Solamente en los últimos meses se han negociado más de 1.400 millones en activos administrados en la Bolsa de Valores de Lima, y esto va en incremento, idealmente con la retoma de inversionistas del exterior en la negociación local, ¿no? Lo cual para nosotros, básicamente como Grupo Coril, participamos activamente en el mercado de capitales en diferentes sectores, no solamente en lo que es intermediación bursátil, también en originación y estructuración del mercado en general, y bueno, asesoramos a diferentes compañías del mercado, ¿no? Sí. André, gracias. Juan Camilo. Yo tengo la ventaja de haber trabajado la mitad de mi vida profesional en Colombia y la otra mitad en Chile, entonces tengo como una perspectiva. En Chile es un mercado más profundo de fondos mutuos. Allá tenemos estrategias de renta fija, desde corta duración hasta muy larga duración, estrategias de 100% gobierno a estrategias 100% corporativas, hay estrategias de acciones, hay estrategias balanceadas. Y esta es una industria que en Chile, como el PIB per cápita es más grande, como el ahorro es más grande, es una industria sumamente dinámica, que
que, por ejemplo, con todo lo que hablaban ahorita en los anteriores paneles, en términos de profundidad, nosotros los gestores de fondos mutuos le damos mucha dinámica, por ejemplo, a los mercados de renta fija y de renta variable. Inclusive en Chile hay portafolios de acciones dedicados a small caps, que le ayudan precisamente a esas empresas pequeñas a crecer. Hay equipos sumamente profesionales de bottom-up, donde estudian las compañías en crédito y en valor sumamente detallado, que permite unos fondos sumamente sofisticados. Entonces, el mercado de Chile es un mercado en crecimiento, 100.000 millones de dólares, es inmenso y es un mercado que sigue creciendo con el ahorro. Muy bien, gracias. Camilo. En el caso de Colombia, pues no me voy a extender mucho porque ustedes conocen mucho el mercado local, pero un tema que tenemos interesante en BTG Pactual es que desde el área de Asset Management asesoramos a muchos equipos que manejan dinero de todo el mundo en las estrategias que tienen riesgo Colombia. Y es interesante, y esto no lo sabe mucha gente, pero digamos hay una gran cantidad de capital que obtiene riesgo Colombia, particularmente, por ejemplo, hedge fund brasileros que van a través del mercado de derivados y que nosotros, digamos, los asesoramos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con política monetaria en Colombia o por ejemplo, mandatos internacionales de equities que les ayudamos, digamos, con la selección bottom-up de ciertas economías andinas. Y esto, digamos, es digamos, una relación que es muy diferente a la que tenemos con los inversionistas locales, que también, digamos, creo que es algo muy relevante que de pronto no se ve tanto en el día a día de lo que hacen los agentes del mercado. Bueno, muy bien, como les dije, estos asset managers han tenido un reconocimiento reciente bien importante por su gestión, su rentabilidad, premios de ese track record que es tan importante y relevante dentro del mundo de la gestión de activos. Me gustaría que nos compartieran qué creen ustedes que han sido como las razones principales por las cuales han sido reconocidos, cuáles han sido esos factores que ustedes dicen, oiga, haciendo esto, teniendo ese proceso de inversión de esta manera o viendo los mercados, leyendo los mercados de esta manera, creo que hemos hecho una labor distinta al resto de gestores y hemos logrado ser reconocidos. Arranquemos por Camilo. Camilo Aristizábal. Bueno. Sí, muy buena la pregunta, porque yo creo que el trasfondo siempre de nuestra área, yo lo llamo hacer la tarea. ¿Qué quiere decir la tarea? Es que nosotros, digamos, no nos gusta mucho como cotejar, digamos, todas las hipótesis que tenemos con data real, con ejercicios reales, digamos, y obteniendo la mejor información. No sé, por ejemplo, digamos, en las épocas de elecciones tendemos a buscar, digamos, encuestas privadas que nos permitan, digamos, hacer una prospección de hacia dónde van los resultados electorales. En el tema, obviamente, bottom-up de análisis de emisores, hay toda una cantidad, digamos, de asesores y, digamos, también, digamos, de tener un equipo con mucha experiencia que le permita a uno hacer un análisis que vaya un poco más allá, porque finalmente la oportunidad, por muy marginal que sea, en el análisis, o sea, esa marginalidad del análisis será una diferencia enorme, porque, digamos, solo el hecho de conocer con 2 semanas de anticipación algo puede hacer una diferencia enorme para un portafolio. Yo creo que ese tema de hacer la tarea es el más importante de nuestra marca para haber logrado estos resultados. BTG tiene presencia en la región, en mercados desarrollados, Latinoamérica, etcétera. ¿Hay algo de esa presencia y esa huella que tienen ustedes en diferentes mercados que creen que agrega valor a las estrategias puntuales en Colombia? Agrega muchísimo valor, porque, por ejemplo, algo que realmente antes de que BTG llegara yo no lo entendía muy bien, y es por ejemplo todo el tema, digamos, de los derivados relacionados con política monetaria, que básicamente todos los hedge funds brasileños lo que se dedican es tratar de predecir cuál va a ser el siguiente movimiento del Banco Central. Realmente nosotros aquí nos habíamos enfocado toda la vida, digamos, en un mercado cash market de TES, donde uno sí tenía unas estrategias relacionadas con la inflación, pero digamos uno no se dedicaba básicamente todo el día a tratar de investigar qué era lo que había dicho todos los codirectores de del Banco Central. Y digamos, ese aprendizaje de otras jurisdicciones, y particularmente este ejemplo de Brasil,
es un ejemplo muy interesante de que a veces uno no ve que puede hacer cosas muy distintas y que los mercados ofrecen esas oportunidades. Pero hay muchos otros ejemplos, no sé, en Chile hay derivados de inflación que se han desarrollado mucho y son muy interesantes. Digamos, en el tema, pues para no estar solo en los mercados líquidos, yo creo que en el mundo de activos no líquidos hay unas experiencias muy interesantes, por ejemplo, en los mercados de intangibles, o sea, todo el tema forestal. Me parece que en Chile y en Brasil hay unos temas muy interesantes que a veces pienso que podríamos replicar en Colombia. Realmente ese tema de tener otros equipos que hacen cosas diferentes es muy interesante para nosotros. Muy bien, Juan Camilo. Yo creo que es una mezcla de talento, creo que el seniority, creo que equipos bien capacitados son determinantes para obtener buenos resultados. Lo segundo es tecnología y datos. En nuestra área de inversiones nosotros tenemos un programador que nos hace eficiente esa recolección de datos y la disponibiliza de una manera que nos permite tomar apuestas sumamente controladas, generar escenarios, y la data yo creo que ha sido una ventaja muy de Santander Asset Management en relación a otros competidores. Inclusive el grupo Santander Asset Management Global adquirió una de las plataformas de front office más mejores que existen, y la mezcla de ese programador más eso, yo podría decirte que mi equipo no necesita un Excel para gestionar sus portafolios, y ese es el tipo de ventajas que nos ha permitido pues tener un reconocimiento en términos de premios y sobre todo de consistencia en rentabilidad durante estos últimos años. Muy bien, talento, haciendo la tarea. Creo que un trabajo de sinergias entre equipos son claves. No sé, en Perú, André, ¿qué nos puedes compartir adicional que ha hecho que ustedes sobresalgan y tengan una gestión positiva en el mercado? No, efectivamente, Andrés, muy alineado a lo que menciona Juan Camilo. A nivel de Perú, nosotros como Asset Managers también hemos incluido mucho el tema de tecnología, ¿no? Tenemos un área de estudios económicos que va de la mano con programadores, básicamente para poder levantar toda la información del mercado y que tengamos la información y nuestros clientes también. Pero muy independiente de eso, nosotros como conglomerado financiero nos identificamos mucho en la diversificación, no solamente en la diversificación de productos, sino sectores económicos y regiones, y eso es lo que ha generado que pese a, los años anteriores, una coyuntura bastante compleja entre la pandemia y un tema de riesgo político, nuestros instrumentos financieros listados en la Bolsa de Valores de Lima se mantenieron con un crecimiento bastante estable. Entonces, la estrategia creería principal es la diversificación, no solamente por sectores económicos, e idealmente sí es importante apostar por la tecnología dentro de las inversiones, ¿no? Mencionas un tema clave que nosotros tenemos que vivir todos los días ahorita en el mercado colombiano, y en general creo que ningún mercado latinoamericano o desarrollado es ajeno al tema de incertidumbre, volatilidad política, y ahí va mi siguiente pregunta en términos de, ya estamos acercándonos al cierre de 2024, quedan algunos meses de este año, estamos empezando a mirar temas del 2025. Me gustaría que nos compartieran cómo es su view en los principales activos que ustedes gestionan, en renta fija, renta variable, en la moneda, en el tema de inflación, tasas de interés de los bancos centrales, y pues con esa gran sombrilla que es una constante, no solamente acá, sino en mercados también desarrollados, del tema de incertidumbre política. ¿Cómo lo están navegando? ¿Cómo ven el cierre de este año? ¿Cómo ven el año entrante? Arranquemos por Camilo. Sí, muy interesante. Yo creo que Latinoamérica es un mercado de vendedores desde hace 10 años aproximadamente. Es un mercado de vendedores, y en un mercado de vendedores o sea, básicamente como asset managers aprendemos a administrar todos los mercados. Sabemos que Estados Unidos es un mercado de compradores desde hace mucho tiempo, y este mercado de vendedores se caracteriza porque realmente uno no debe sobrepagar mucho por los activos. O sea, yo creo que uno no tiende en Latinoamérica a que cuando ve que un activo se ha valorizado mucho, digamos, uno como que regresa a buscar esa oportunidad. Ahorita que hablaban de Semargos, digamos, cuando se negoció a esos niveles de 3.000 pesos, eso era casi que impensable. Y esa es la característica de ese mercado de vendedores, que hay que buscar como esas gangas, y eso no es solo en el mercado de
de acciones, también es en el mercado de renta fija, o sea, realmente también estamos en un mercado de vendedores y esos mercados ofrecen oportunidades de rentabilidad muy grandes, o sea, no hay que ser demasiado pesimista, hay que ser un poco agnóstico y hay que saberse mover en esa dinámica. View en términos de tasas, ¿cómo estás viendo tasas, Camilo, para el cierre del año entrante? Cierre de tasas del año entrante, pues la verdad es que nosotros, digamos, como desde el punto de vista de asset management, no tenemos digamos, somos mucho más buscadores, digamos, de la oportunidad del momento, más que trabajar, digamos, con proyecciones y sobre esa base, digamos, montar un portafolio. Yo creo que ese es un trabajo, digamos, más de economistas, pero, digamos, todo apunta a que este año vamos a terminar con una tasa del Banco Central del 9% y el año entrante siento que hay un gran margen de error en el sentido de que, digamos, habría que esperar qué pasa con la inflación. Si la inflación, digamos, se sitúa en el borde superior del rango meta, que es 4%, el cálculo nuevo de tasa real de Colombia, que es más o menos 2,5%, le indicaría a uno que el Banco Central debería estar por el lado del 6,5%. Digamos que más que ese número como pronóstico, lo que uno sí tiene que observar de eso es que probablemente vamos a estar por allí y realmente las tasas de interés de los bonos en Colombia con ese escenario de tasa de Banco Central sí se ven muy atractivas. Digamos, en términos históricos, la prima de tasa real de los TES ha sido más por el lado de 300 puntos básicos y, digamos, contra ese escenario estaría muy superior. Yo creo que esa es la parte más importante, digamos, de esa reflexión. Sigamos un poquito en el mercado colombiano para exprimirte un poquito más las ideas, Camilo. Ha sido claramente, el último año y medio, un año muy potente en términos de retorno sobre los activos en renta fija. El rally en tasas, pues para los bonos en los soberanos, etcétera, ha sido muy potente, no solamente acá, sino en otros mercados. Y uno ve, pues obviamente, el comportamiento del equity local todavía con un repunte importante este año, pero mostrando sobre todo unas valoraciones, digamos que muy atractivas. Entonces, ¿qué tanto más espacio hay para valorizaciones adicionales en el mundo de renta fija local y qué tanto apetito hay por de pronto ir a buscar esa renta variable local que muestre en términos de valoración unas oportunidades interesantes? Sí, o sea, la renta variable local, pues empezando pues tal vez por la más fácil, la renta variable local pasó algo, digamos, muy recientemente que es increíble y me alinea un poco con esa historia del mercado de vendedores. Y es que los retornos de dividendos de muchas compañías colombianas son mucho mejores de lo que da, digamos, una inversión en renta fija, que eso es algo bastante, pues era algo que no se veía casi nunca hace 10 años. Entonces, obviamente, pues digamos, son inversiones muy value, pero sin embargo, y yo creo que estoy viendo, digamos, comparado con lo que veíamos hace 20 años, es que en general los tenedores de acciones de largo plazo en estas jurisdicciones latinoamericanas se han acabado mucho por un tema básico de rentabilidad, y es que la gente no siente la confianza para mantener, digamos, sus acciones 10, 20 años, como sucedía mucho en los viejos hace un tiempo. Eso ha cambiado mucho y los jóvenes, digamos, lamentablemente yo estoy sintiendo que las historias de equity de Latinoamérica, cuando yo veo los grupos más jóvenes que integran nuestro equipo, ellos no les gusta hablar sino de Nubank, no les gusta hablar sino de Nvidia, no se les ve mucho interés por los conglomerados colombianos, por esta vieja economía. Entonces tengo que decir que lo que tenemos que hacer es de pronto traer esas historias a Colombia, o de lo contrario, digamos, sí va a continuar siendo un mercado value. ¿Qué quiere decir? Probablemente va a seguir existiendo esa situación donde obtenemos unos rendimientos muy grandes por el lado de dividendos y se comportan como compañías de valor. Por el lado de renta fija, yo creo que es la misma historia, digamos, de
de valor con un componente que yo sí llamaría la atención, es que Colombia ha demostrado tener, digamos, una estabilidad macroeconómica, digamos, relevante en la inflación y en la capacidad del Banco Central de volver esa inflación, digamos, al rango meta. Y yo creo que esa situación se está viendo en este momento, porque a pesar de que tuvimos un año que por la subida del salario mínimo parecía ser un año muy inflacionario, pues realmente la inflación está sorprendiendo algo a la baja y parece que probablemente vamos a entrar en la meta el año entrante. Entonces creo que eso es una muy buena dinámica del mercado de renta fija. Muy bien. André, ¿qué nos puedes contar de view de los principales activos, indicadores en Perú? Bueno, efectivamente Perú, comparado un poco a los países de la región, tiene una inflación bastante baja y un banco central bastante fortalecido. Las reservas internacionales son bastante altas y un poco lo que vemos los siguientes 2 trimestres que quedan del año es un resultado bastante positivo, tanto de los activos como posibles nuevas emisiones en el mercado de capitales peruano. Particularmente nosotros listamos varios fondos de inversión en ese sentido, porque vemos que un poco al cierre de este año va a haber ese nivel de estabilidad todavía en el mercado peruano, y eso se debe mucho a que las tasas de referencia del Banco Central recién han sido bajadas. Idealmente esa tendencia se prevé que va a continuar, ¿no? Entonces, y además que la inflación no ha tenido mayor, digamos, incrementos, es la más baja de la región, si es que tengo el dato exacto. Entonces, eso prevé básicamente mayor cantidad de emisores que se van a integrar al mercado de capitales. Ahí tenemos un poco de información del tema, ¿no? E idealmente, nosotros particularmente listamos fondos de inversión por demanda de ciertos inversionistas, no solamente locales, sino contrapartes que tenemos institucionales, particularmente Europa, Estados Unidos, que están interesados en hacer inversiones en el mercado peruano. Y esto ha sido algo bastante relevante. Hemos notado en los últimos meses que hay una cierta, digamos, demanda de fondos internacionales, institucionales, que vienen buscando particularmente activos que tengan de cierta manera un enfoque en ESG, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros consideramos particularmente no solamente un buen mensaje de algunas contrapartes internacionales que tenemos que quieren hacer inversiones dentro de Perú. Esto también demuestra básicamente a la estabilidad que tenemos actualmente en la economía peruana, ¿no? Dentro de ese abanico de activos que tú tienes para escoger en todos tus fondos las diferentes estrategias administradas, ¿dónde dirías que está la mayor oportunidad de inversión en este momento? Donde tú, si logras convencer, digamos, a clientes que traigan recursos nuevos a que ustedes los administren, seguramente y con una probabilidad alta van a tener una rentabilidad bien interesante. Idealmente hay bastante oportunidad en fondos de inversión listados en la Bolsa de Valores de Lima. Notamos de que los subyacentes de renta fija de estos fondos de inversión tienen esa estabilidad que, particularmente si hablamos de inversionistas peruanos que tienen un perfil bastante conservador, es lo que idealmente es el mejor activo que pueden, digamos, en este momento realizar algún tipo de inversión. Sin embargo, las principales compañías que listan el mercado de valores peruano tienen actualmente también una buena rentabilidad que podría ser parte de un portafolio bastante diversificado, ¿no? Idealmente siempre como Grupo Coril venimos promoviendo el ingreso de nuevos emisores al mercado de capitales, pero efectivamente creería que estos productos, digamos, alternativos como fondo de inversión, en este momento son uno de los principales, digamos, participantes del mercado de capitales peruano, ¿no? Muy bien, Juan Camilo, mercado chileno. Yo creo que el mercado chileno es una oportunidad muy grande. Chile recientemente pasó por 2 procesos constitucionales y Chile institucionalmente salió muy fortalecido, el Banco Central salió muy fortalecido, el éxito del Banco Central bajando la inflación ha sido contundente. Chile presenta oportunidades en varios sectores. Para los conservadores, viene con la bajada de la FED que viene seguramente en septiembre, el Banco Central de Chile va a poder seguir bajando tasas, por lo tanto la renta fija sigue teniendo mucho valor para el inversionista de perfil conservador y para el inversionista agresivo, y yo creo que eso es verdad para Chile, para Colombia y en general para la mayoría de los activos de Latinoamérica, los valuations desde lo fundamental se ven sumamente atractivos y cuando ya entremos en un diferencial de tasas contra Estados Unidos diferente
y tengamos seguramente una revaluación de monedas latinoamericanas. Yo creo que existe un valor muy importante en equity, que yo creo que lo van a aprovechar los mercados locales y seguramente los mercados internacionales. Entonces yo creo que Latinoamérica va a ser un jugador importante en el equity en el mediano plazo. Va a recuperar parte de lo que se perdió en los últimos años. Entremos un poco en esa oportunidad que estamos viendo todos con todo el tema de la integración de las bolsas en NUAM. Claramente hay unos retos muy grandes. Quiero que hablemos de eso, de oportunidades. Ustedes como gestores de activos, digamos, con una presencia muy importante en cada uno de los países donde están, pero también con una presencia importante regional, ¿dónde están viendo oportunidades con todo el tema de NUAM y dónde son de pronto uno o dos retos los más grandes que estén viendo en esa integración de las bolsas ustedes como movilizadores de recursos hacia inversiones en diferentes mercados? Arranquemos con André. Bueno, efectivamente, para nosotros como grupo la integración de las bolsas es algo muy positivo. Pues, idealmente nosotros, al ser un grupo peruano desarrollado directamente, vemos una oportunidad bastante importante de poder diversificar nuestro portafolio de acuerdo a activos de riesgo país, tanto sea Colombia o Chile. Nosotros hemos tenido bastante, digamos, interrelación con, digamos, inversores o activos de Chile, efectivamente, pero justo en un panel anterior escuchaba un poco la dificultad que había en el sentido de poder comprar activos de otros países, básicamente financieros, como era Colombia, al no tener una bolsa integrada, ¿no? Tendríamos que tener un corresponsal, efectivamente, hacer toda una liquidación, lo cual para nosotros era un poco complicado, ¿no? Entonces, sin embargo, idealmente vemos una gran oportunidad de tener todo este abanico de opciones de inversión en los tres, digamos, países con sus diferentes emisores. Idealmente eso va a generar mayor liquidez y profundidad del mercado. Bueno, esperamos de que existan mayor, digamos, cantidad de emisores de cada uno de esos países para tener mayor diversidad de activos, ¿no? Particularmente un reto que idealmente sí se venía comentando va a ser el tema regulatorio, pero idealmente vemos de que hay que sacar lo positivo de que efectivamente esta integración se tendría que dar para poder ser competitivos a nivel de la región, idealmente también con la bolsa brasileña. Pero sí vemos directamente que el tema regulatorio y tributario va a ser algo que necesariamente se va a tener que estar revisando. Idealmente el tipo de cambio en las diferentes, bueno, en el Perú el mercado pues, se emite en soles y en dólares, lo cual es para nosotros bastante ágil, pero idealmente ahora existe esta posibilidad de tener que hacer inversiones en pesos colombianos o idealmente pesos chilenos, lo cual para nosotros también efectivamente se ve como un reto, pero tenemos información directamente que hemos tenido en contacto con NUAM de que hay iniciativas para poder dar una solución a esto e idealmente para nosotros eso nos genera bastante una oportunidad de poder operar en diferentes monedas, ¿no? Juan Camilo, ¿cómo ven esas oportunidades y retos de las bolsas integradas? Yo ahí digo como Mandela, yo tengo un sueño. El sueño es que un front office pueda estar en Bogotá, Lima o Santiago, que un back office pueda estar en cualquiera de los tres y que esta integración lo que permita es que pasándose de país a país realmente no hayan limitaciones para que podamos gestionar portafolios. Dicho eso, también me imagino el mundo donde regulatoriamente los tres países se alinean, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de fondos hay mejores prácticas internacionales. Si nos acogiéramos como los tres países a las mismas prácticas internacionales y un extranjero que llegue a invertir en nuestros fondos ya sabe cuáles son las reglas de juego, yo creo que hay una oportunidad gigantesca. Entonces yo creo que desde la tecnología, desde la infraestructura y con una alineada de los reguladores podríamos hacer algo muy potente que aumentara la liquidez de los mercados y eso sería, yo creo que la gran oportunidad que NUAM le está ofreciendo ahora a los tres países. Sí, yo creo que, digamos, para no entrar primero en el tema de equity, que es el que siempre, digamos, está sobre la mesa, yo quisiera como hablar de algo distinto, y es que al principio de la discusión hablé de una gran cantidad de actores que quieren obtener exposición a Colombia sin necesariamente, digamos, que el dinero pase por Colombia, y esto del mercado de derivados. Los derivados estandarizados, digamos, son el activo más negociado en el mundo. Chile tiene unos muy buenos derivados estandarizados, Brasil también,
y en Colombia todavía digamos la exposición al derivado más importante, que es el derivado de la tasa overnight, que son los swap y BR, es un mercado que es esencialmente OTC, no es un mercado digamos que funciona como un mercado transaccional per se. Yo creo que no podemos dejar esto aparte, porque esta es una oportunidad muy grande digamos de liquidez siempre en ese frente, en el frente de los derivados estandarizados. La gente no sabe, por ejemplo, que cuando uno se mete una pantalla y ve el quote del real, a cómo está el real, uno ahí no está viendo el cash market como aquí en Colombia, que está viendo digamos el spot, sino que lo que está viendo del real es realmente un derivado estandarizado. Y yo creo que nos tenemos que mover allá porque es muchísimo más eficiente, es una mejor forma de ganar exposición. Entonces ojalá que digamos con NUAM no dejemos a un lado el tema del desarrollo de los derivados estandarizados. En el tema de equities, lamentablemente tengo que decir que el problema que nosotros tenemos es que pues finalmente como asset manager nosotros funcionamos muy de acuerdo a lo que nos dicte la demanda. En el caso del cliente colombiano, tengo que decir que el cliente colombiano realmente está muy ausente del mercado de acciones. Y la verdad yo siento, y vuelvo sobre el mismo tema, es que en general perdieron la confianza y no es un tema digamos tan regulatorio. O sea, si mañana yo quiero sacar un fondo que invierta en Chile y en Perú, yo lo puedo hacer y ni siquiera necesito digamos la existencia específica de NUAM. Es que nosotros tenemos que desarrollar un escenario de confianza donde la gente que sienta que su capital digamos va a crecer invirtiendo en emisores de estas regiones. Y eso digamos, si vemos la historia reciente, realmente hay escepticismo acerca de eso, porque los mercados de acciones han estado deprimidos en general. Y particularmente no hay tampoco esas historias disruptivas de las que les hablaba ahorita, Mercado Libre, Nubank. Yo soñaría que Rappi estuviera listado en Colombia, porque es que realmente una historia disruptiva muy interesante de lo que nos está sucediendo aquí en Colombia en la economía. Y yo creo que desde el punto de vista digamos del análisis de lo que sucede en NUAM y en el mercado de acciones, no podemos siempre estar pensando en la oferta. ¿Qué es? Pensemos en una acción como una especie de activo de bien que está sujeto a la oferta y demanda, y siempre estamos pensando en el lado de la oferta, siempre estamos pensando en los emisores, por qué no se listan, porque tienen muchas barreras, pero tenemos que pensar en que al final hay unos inversionistas detrás que quieren digamos un retorno sobre su capital bueno, por el riesgo que están asumiendo. Y yo creo que esa discusión también tiene que estar dentro digamos de toda esta discusión alrededor de esa expectativa que tenemos de desarrollo de nuestros mercados. Eso es muy válido, y oyendo el panel anterior, yo me llevo un mensaje muy potente, y es cómo hacemos para implementar y ejecutar más sprints. Ese programa que hizo Semargos, que fue tan exitoso para liberar una gran cantidad de valor y llevar la acción a donde está hoy. ¿Cómo hacemos para que los emisores del equity de pronto en Colombia puedan generar ese tipo de programas de liberación de valor, en donde al final del día el accionista minoritario tenga un impacto muy positivo en su inversión, en su rentabilidad, y eso vuelva a prender la máquina y vuelva a alimentar ese círculo virtuoso de atraer más capital? Y los inversionistas, pues obviamente que están interesados en invertir su plata en la bolsa local, pues van a seguramente jalonar el interés de nuevas emisiones, nuevos emisores listados. No pensar solamente desde la oferta, creo que es un mensaje súper importante, sino que el inversionista tenga un buen retorno sobre su inversión. Ya estamos terminando esta conversación. Solamente una pregunta muy rápida para ver ustedes si tienen en el radar, tienen alguna estrategia interesante en términos de algún producto nuevo que ustedes vean, ojalá pensada desde la demanda, ojalá pensada desde interés que tengan de los inversionistas para ejecutar en el futuro cercano en alguno de los mercados, ya sea colombiano, peruano o chileno. Arranquemos por Colombia. Sí, yo creo que a mí me parece que hemos notado bastante interés en los activos alternativos colombianos en general. Toda esta situación, digamos, del sector financiero y de la elevación de las tasas de interés ha vuelto muchos activos supremamente interesantes.
no sé, por ejemplo, en Colombia hay un mercado de sentencias que es bien grande y a los inversionistas internacionales les gusta mucho este activo. También tenemos el tema de libranzas y ofrecen retornos bien interesantes. Y los inversionistas internacionales están dispuestos a ir a por ese activo de que de pronto se percibe como con mayor riesgo, pero que tal vez es muy del ADN de ciertas jurisdicciones. Por ejemplo, comprar fondos que compran cartera en distress. Eso es muy común, digamos, de inversionistas, digamos, de países desarrollados. Yo creo que las tasas que estamos viendo ahora en muchos de esos activos son muy interesantes y creo que por ahí, digamos, hay algo que se puede, digamos, construir que tenga más escala. Utilizar, por ejemplo, titularizaciones para darle exposición a los inversionistas de este tipo de activos. Juan Camilo. Yo creo que hay dos cosas que Santander está haciendo y sobre lo cual quiere tener mucha atracción. Una es activos alternativos. Santander desarrolló un área local de activos alternativos y está sacando fondos y hay una estrategia muy agresiva en términos de crecimiento en activos alternativos, desde inmobiliarios, deuda privada, y hay un plan grande y está muy enfocado hacia las bancas privadas, un poco el wealth management que hay en Chile, que es bien interesante, y como grupo y en Chile todo lo que tiene que ver con ESG. Santander Asset Management tiene unas metas claras en términos de la cantidad de activos ESG, del lanzamiento de fondos ESG, y Santander tiene una apuesta sobre todo lo que es sostenibilidad, y necesitamos un poco que los emisores, que era un poco lo del panel anterior, se monten en esta historia del ESG, pero se monten no como solo discursos de micrófono, sino adaptando sus compañías a todo el reporte, certificándose con los internacionales, y ese es pero sin duda eso ya está caminando en Santander, está caminando en Chile, y yo creo que en el mundo va muy adelantado y nosotros nos vamos a tratar de pegar a esa sostenibilidad clave. André, para cerrar. Bueno, efectivamente nosotros como Grupo Coril en el mercado peruano creería que somos uno de los pioneros en activos alternativos, porque efectivamente nosotros hacemos titulizaciones, fideicomisos, fondos de inversión hace mucho tiempo. ¿Y a qué se debió esto? Básicamente porque necesitábamos diversificar mucho la oferta de productos en el mercado de capitales, y hemos tenido un fuerte desarrollo en ese aspecto. Idealmente, como nuevos productos, el enfoque un poco ahora es el tema del ESG, efectivamente, y esto se debió a nuestras contrapartes internacionales que efectivamente están interesados en ese tipo de producto, e idealmente con subyacentes de renta fija o facturas, convienen con titulizaciones. Yo creería que eso va a ser en los próximos meses un tema bastante importante, que idealmente lo estamos promoviendo en el mercado de capitales peruano, independientemente del equity y la renta fija tradicional. Bueno, con esto se nos acaba el tiempo, pero nuevamente muchas gracias a los panelistas. Creo que nos han entregado información muy valiosa en términos de lo que están haciendo, cómo han sido exitosos en sus estrategias de gestión de activos. Nuevamente una felicitación muy especial de esos reconocimientos que han tenido, y ojalá lo sigan haciendo así de bien. Gracias. Muchas gracias.